Buenas noches a todos. Antes de empezar, una disculpa, no me di mi tiempo y bueno, tuvimos que empezar mucho más tarde de lo que estamos acostumbrados. Si es que alguno tiene algún contacto con alguna persona que no se haya enterado del mensaje, por favor dígale. Am, bueno, el día de ayer habíamos dicho que hoy continuaríamos viendo el tema de Fenwick Tree. Em, Particularmente íbamos a ver binary lifting sobre el Fenwick Tree, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poco sobre qué es lo que era binary lifting. Técnicamente es una idea en la que señalamos que si nuestra respuesta es X, entonces podemos irla construyendo a partir de la potencia más grande, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un rango de valores que vamos a analizar técnicamente, pónganse del 1 al n, ¿no? Y nosotros todavía no sabemos cuál va a ser nuestra respuesta, obviamente, porque si no, no la tuviéramos que buscar. Pero sabemos validar cierta característica de nuestra respuesta, ¿no? Es como una especie de búsqueda binaria en donde podríamos decir que el predicado, que es lo que vamos a evaluar, es verdadero hasta el valor x, o sea, desde el 1 hasta el x, y el x más 1 hasta el n simplemente es falso, ¿no? Si nosotros quisiéramos buscar el último verdadero, que sería justamente la posición x, tranquilamente podemos barrer desde la máxima potencia de 2 que tuviera sentido, es decir, la máxima potencia de 2 menor o igual que n, e ir bajando potencia tras potencia y simplemente validar lo siguiente, ¿no? Decimos si el predicado de mi respuesta actual más mi potencia es verdadero, entonces a mi respuesta actual le sumo la potencia. ¿Y eso por qué se da? Porque a medida que vayamos de mayor potencia de 2 a menor potencia de 2, la primera potencia con la que nos vamos a chocar que el predicado es verdadero es justamente con el máximo 1 prendido en la representación binaria de x. No puede ser una potencia superior porque sería estrictamente mayor que x. Y no puede ser una menor porque el máximo 1 significativo aparece antes. Entonces se da como una especie de descarte, ¿no? Porque si nosotros tenemos el x que fuese algo así, por ejemplo, no sé, solo por dar algún tipo de ejemplo, vamos a barrer de derecha a izquierda, según el criterio, y cuando encontremos una potencia que coincida, la vamos a sumar. Eso quiere decir que respecto a nuestro x, esto de lo que nos faltaba, que era un 1, cambia a ser un 0. Por lo tanto, descartamos este 0, vamos a descartar este 0 y seguimos hasta el siguiente bit significativo, que es el siguiente que tendríamos que aumentar. Y este 1 se volvería un 0 y así con cada uno de los bits significativos. Lo importante es que si aplicamos esta técnica, vamos a tener una complejidad logarítmica de evaluación de predicciones. Recordemos que cuando hablamos de búsqueda binaria o procesos de búsqueda, casi siempre la comparación o el predicado que se tiene que manejar se asume que no se conoce, por lo tanto no hablamos en términos de tiempo, sino hablamos en términos de evaluaciones de la función. Así.
Eh, y esto nos va a ayudar en términos de que, bueno, depende, ¿no? Porque, bueno, una búsqueda binaria definitivamente va a ser más rápido, pero la búsqueda binaria a veces te fuerza a calcular cosas que tú no puedes calcular. ¿Cómo? Justamente lo que tenemos en el Fenwick Tree. Y a eso surge la siguiente pregunta de ¿cómo calcular la posición con el caésimo en un Fenwick Tree? Y justamente lo que estaba mencionando es que si nosotros usamos búsqueda binaria, tendríamos que agregarle una consulta de prefijo, ¿no? Más un query dentro del Fenwick. Y técnicamente, a pesar de que el símbolo acá es de una suma, esa query va a ser ejecutada por cada iteración de la búsqueda binaria. Eso que nos lleva a una complejidad logarítmica, pero al cuadrado. Tenemos un logaritmo del binary y en cada una de esas iteraciones una consulta al Fenwick, que es otro logaritmo. Entonces, esto como tal no nos ayuda mucho porque no nos gusta, no nos gusta en absoluto el tener un logaritmo cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Para hallar el caésimo, nosotros no nos vamos a enfocar en hallar el caésimo. Vamos a hallar, hallamos el k menos unésimo último. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con que vamos a hallar el k menos unésimo último. Y lo interesante es que si hallamos esta posición, el késimo va a ser definitivamente la siguiente posición. Es algo muy similar en búsqueda binaria cuando ponemos que queremos el primer falso de las posiciones que cumplen f de x menor estricto que k. Nosotros vamos a hallar ese x. Vamos a hallar el máximo f de x que es estrictamente menor que k. Y la pregunta acá es ¿cómo? O sea, ¿por qué planteamos de esta forma esta respuesta? Y la verdad es que si nosotros planteamos el siguiente predicado y que sea predicado de x es igual a suma de prefijos desde el 1 hasta el x es estrictamente menor que k. Entonces, respecto a este predicado, esta, esta secuencia de valores, es decir, desde el 1 hasta el n, asumiendo que tenemos solamente n valores diferentes, va a ser de verdadero, 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 bla, 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 hasta un primer falso, ¿no? En donde el último verdadero va a ser un x menos 1 y el primer falso va a ser un x en donde estaría la respuesta. Entonces, sobre esta estructura, nosotros podemos avanzar potencias de 2. Sumo una potencia P1, luego sumo una potencia P2 y así, para poder hallar la posición anterior que sería la x menos 1. Y ahora ustedes pensarán, ¿y por qué en potencias de 2? Porque la estructura del Fenwick Tree, ¿cómo es? Manejando potencias de 2 que coinciden con el LCO del número. Recordemos que ft de n cubre el rango n menos el LCO de n más 1 con n.
Y justamente lo que nosotros podríamos decir es como que vamos a ir avanzando, pero vamos a ir construyendo la respuesta final y la suma de prefijos de la respuesta final también. Por ejemplo, supongamos que tenemos algo como, no sé, 1, 3, 2, 0, 1, 7. Supongamos que esas son las frecuencias de cada elemento, o sea, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. Entonces, si nosotros quisiéramos hallar el séptimo, por ejemplo, a simple vista es el número 5 la respuesta. Sin embargo, lo que debemos tomar en cuenta ahora es no solamente el tema de la frecuencia en el arreglo original, sino cómo se vería el Fenwick Tree de esta tabla de frecuencias. Bueno, para el 1 se queda en 1, para el 2 sería 1 más 3, que es 4, porque son las dos posiciones anteriores. Para el 3 se queda en 2, para el 5 se queda en 1, para el 4 es la suma de todos los anteriores, que sería 6, y para el 6 sería la suma de los dos anteriores, que sería 8. Así sería el Fenwick Tree correspondiente a esta tabla A. Entonces, ¿qué va a suceder si es que nosotros planteamos el tema del binary lifting? Bueno, tendríamos que ir a la máxima potencia de 2 que no excede a 6, que sería 4. Entonces vamos a probar 4, 2 y 1. Vamos a decir que nuestra respuesta inicialmente es 0. Nuestra respuesta nueva, vamos a ver qué es lo que sale. Entonces, si nosotros evaluamos el valor del 4, vamos a cubrir todo un prefijo. Bueno, técnicamente no es un prefijo, pero si vamos avanzando y vamos sumando las potencias de 2 y calculamos justamente dichos valores manteniendo la suma del resultado, vamos a coincidir en que la posición en la que estamos, justamente hemos calculado el prefijo hasta esa posición, a medida que avanzamos con las potencias. Es más, acá voy a poner una tercera variable que sea el contador, ¿no? Que inicialmente es 0. Y el contador nuevo para ver cuánto sale. Entonces, para la respuesta en el FT de 4 es 6. Y el predicado nos dice, bueno, si mi respuesta actual más P, que sería 0 más 4, cumple con el predicado, y en este caso nuestro predicado es este, suma de prefijos de 1 hasta x estrictamente menor que k, vamos a ver que justamente sí coincide, porque 6 es estrictamente menor que 7. Por lo tanto, nuestra respuesta actual luego de esto va a ser 4 y nuestro contador va a ser 6, que es lo que aporta este segmento. Luego de eso vamos a pasar al número 2. Estamos llegando con la respuesta de 4 y el contador de 6. 4 más 2, para nuestra fortuna, está dentro del rango, es decir, no es mayor que n. Pero si fuese mayor que n, simplemente ignoramos esa potencia. ¿Ok? Es algo que no he mencionado, pero que quería ver si es que lo pensaban por su cuenta. Pero igual, ha surgido acá, así que lo menciono. Si es que, si es que este x más p está dentro del rango, ¿no? Obviamente hay casos en los que el rango no está definido de manera explícita, como por ejemplo, cuando uno quiere buscar la raíz cuadrada de un número. Ahí no hay un rango específico. O sea, sabes que está entre uno y el mismo número, pero puedes definir uno entre el número entre 2 y no sé, pues no manejar como caso especial x igual a 1, cosas así, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Cuánto es el Fenwick Tree de 6 más 2? Digo, de 4 más 2. 4 más 2, posición 6, Fenwick 8. Si le sumamos al 6 que tenemos ahorita, se vuelve 14. Por lo tanto, la respuesta acá no va a cambiar. No podemos avanzar 2. Luego llegamos al 1. Estamos llegando con 4 y 6. Y vamos a notar
que si le sumamos ft de 5, porque es 1 más 4, llegamos estrictamente a 7. Sin embargo, el predicado implica que tienes que ser menor, no igual, estrictamente menor. Así que la respuesta no va a cambiar y nos quedamos en la posición 4. Este, como había dicho, es el último verdadero. Por lo tanto, la respuesta final va a ser de 5. Y justamente es la posición que sabíamos a priori que iba a ser la késima, la que contiene el késimo. Porque bueno, este 5 tiene 4, 10, lo que sea, igual va a ser el késimo. Igual va a tenerlo, ¿no? Entonces, con esto podemos hacer una validación en tiempo constante porque lo único que tenemos que verificar es ft de x más p más nuestro cnt estrictamente menor que k. Y esto lo podemos calcular en O de 1. Y la cantidad de iteraciones que vamos a realizar es logarítmica porque, bueno, esa es la cantidad de potencias de 2 que tenemos, ¿no? A nuestra disposición. Y hemos bajado de un logaritmo al cuadrado a un logaritmo solito. Entonces, ¿hasta acá quedó claro el binary lifting sobre un Fenwick? Que repita qué parte. Desde la simulación. Ya, la simulación. A ver, vamos a aprovechar este espacio acá arriba. Colocamos acá k igual a 7. Entonces, como estaba mencionando, ¿no? ¿Cuál es el proceso de verificación para nuestro predicado? Vamos a tener un res, vamos a tener un CNT y vamos a tener una potencia que es la que va a ir variando, ¿no? Acá tenemos P1, acá tenemos P2 y P4 que son el 4, el 2 y el 1 respectivamente. Bueno, ni siquiera sé por qué le he puesto P4, es P3. Ahí está. Entonces, lo que por el momento vamos a plantear es que res mantiene una posición y CNT es justamente la suma de de todas las posiciones desde el 1 hasta el residuo, bueno, hasta el res. Vamos a tener que el CNT es esa suma, la suma de todo el prefijo hasta res. Entonces, si yo tengo res más una potencia, el LCO de esto, de res más P sub i, es P sub i. Eso es algo que no he explicado, pero que deberíamos poder asumir, ya que si el res no es cero, entonces es múltiplo de una potencia superior anterior, ¿no? Porque como estamos yendo potencias en manera decreciente, cualquier potencia que sumemos al lado izquierdo es múltiplo de P sub i, pero es estrictamente mayor. Eso quiere decir que si este valor tiene como LC o P sub i, vamos a agregar esa distancia de avance. O sea, esta distancia P sub i de avance. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos el resultado de la suma de prefijos desde el 1 hasta res más P sub i, esto va a ser equivalente a la suma desde 1 hasta res
más el Fenwick Tree en res más p sub i. Porque justamente estos nos van a dar los últimos p sub i valores. Mientras que el s de 1, res, ¿qué cosa es? Es nuestro CNT. Por eso es que acá abajito puse esta expresión, ¿no? Donde el x en realidad tendría que ser un res, según los nombres de variables que estamos manejando. Que de hecho lo voy a cambiar para que quede un poco mejor. Así. Entonces, si este valor, esta suma de ambos valores, es estrictamente menor que k, eso quiere decir que la suma del prefijo hasta esta posición, que es res más p sub i, es estrictamente menor que k. Por lo tanto, nos estamos encontrando con un caso verdadero para el predicado. Y según el binary lifting, que dice que si tienes un verdadero, avanza nomás. Y si tienes un falso, no haces nada. No modificas absolutamente nada porque, bueno, no vas a llegar hasta un falso. Pues si a partir de un primer falso, todos los siguientes son falsos. Así que no tendría mucho sentido. En este caso, si la validación es conforme, agregamos res a p y también a CNT le agregamos el Fenwick tree de esa posición. En caso contrario, no hacemos nada. Entonces, por eso, ¿qué es lo que pasó en la simulación de acá? La parte superior de la línea azul es los valores con los que estamos llegando y la parte inferior son los valores con los que estamos saliendo. Entonces, para nuestra primera iteración, en el caso de este arreglo que tiene 6 elementos, estamos buscando el séptimo de todos. O sea, la primera posición, de manera que la suma de prefijos hasta dicha posición es mayor o igual que k. Pero, según nuestro predicado, no vamos a hallar esa posición directamente. Vamos a hallar una menos. Eso quiere decir el máximo tal que es estrictamente menor. Ahora, llegamos con 0,0 porque no hemos cubierto absolutamente nada y si no tenemos elementos que cubrir, tampoco tenemos suma. O sea, tenemos 0 elementos. Probamos con el 4, que sería 0 más Fenwick tree de 0 más 4, que es 4, ¿no? Y el Fenwick tree de 4 es 6. 6 es estrictamente, bueno, 6 más el CNT que es 0, ¿es estrictamente menor que 7? Sí, acá sí cumple. Como cumple, avanzamos. El res se transforma en 4 y el CNT le sumamos el Fenwick de 4, que es 6. Para la siguiente iteración, tenemos 4 y 6 ahora. De hecho, estamos al límite, ¿no? Lo único que nos podría permitir avanzar serían ceros, nada más. Entonces, vamos a comparar CNT más el Fenwick de 4 más 2, que sería 6. Y el Fenwick de 4 más 2, que es 6, es 8. 8 más 6 es 14. 14 no es estrictamente menor que 7, así que no hay cambio. En la última iteración probamos con 1, ahora vamos a probar Fenwick de la posición 5, el cual es 1. 1 más 6 es 7, pero ¿es menor estricto que 7? No. Por lo tanto, no va a ser afectado absolutamente nada tampoco en esta última iteración. ¿Y a qué estamos llegando? O sea, ¿con qué estamos quedándonos? Con res igual a 4. Pero como nosotros no estamos interesados en el último verdadero, sino en el primer falso, la respuesta tendría que ser sumarle 1, ¿no? Por eso la respuesta final va a ser 5, que como hemos visto, el 5 es el que contiene el séptimo de los valores, ¿no? Porque recordemos que este arreglo es un arreglo de frecuencias, o sea que hay un 1, hay 3 2, hay 2 3, hay ningún 4, un 5 y 7 6. Y como las validaciones las estamos haciendo en tiempo constante, ya que solamente son sumas y comparaciones aritméticas, bajamos nuestra complejidad de un logaritmo cuadrado que teníamos con la búsqueda binaria y una consulta de prefijos
a simplemente el logaritmo. ¿Con eso queda más claro? Bueno, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué les parece si nos vamos al problema ya directamente? Este problema se llama multiset y hay acá dos observaciones. Bueno, en realidad solamente hay una observación, que el límite de memoria es 28 megabytes. En competencias uno suele estar acostumbrado a tener al menos 64 megabytes de memoria o 32, pero 28 es una cantidad inusual. Justamente por eso es que hay una advertencia señalándolo. Entonces, 28 megabytes no te da como para pensar en hacer un segment tree, que también podría ser válido para hallar un késimo, ya que todavía no lo vemos, pero la semana que viene veremos que el segment tree requiere 4 veces el- la cantidad de elementos que vamos a cubrir si es que usamos la notación 2i, 2i más 1, o como mínimo 2 veces si usamos la notación sin, ¿cómo se dice? Sin desperdiciar nodos, ¿no? Y esa es una de las ventajas que tiene el Fenwick respecto al Segment Tree, que si vamos a manejar solamente sumas, tanto el Fenwick Tree en el aspecto de memoria, que ocupa solamente o de n, o bueno, n más 1 posiciones, mientras que el Segment Tree ocupa como mínimo 2n, en términos de rendimiento también suele ser superior, ya que las iteraciones del Fenwick Tree son con manejo de bits y son iteraciones, mientras que un segment tree es recursivo, ¿no? Y bueno, pueden intentar ratonear y usar la plantilla que plantea una versión iterativa del segment tree. Sin embargo, yo creo que esa no es la idea en la mayoría de los casos. Entonces, tenemos 28 megabytes, vamos a ir pensando en algo un poquito más natural. O sea, tienen que tomar en cuenta el tema de la memoria cuando vean los problemas también, ¿no? En este caso, como el problema está en el contest de Fenwick Tree, ustedes saben que es Fenwick Tree. Pero si les viene el problema sin tag, sin ningún tag, o sea, sin que les digan de qué tema es, tienen que evaluar y comparar todo este tipo de aspectos, ¿ok? Entonces, ¿qué nos exigen? Dice, se nos da un multiset que consiste de n enteros. Debemos procesar dos tipos de queries. Primero, agregar el entero k al multiset y segundo, hallar el késimo elemento del multiset y eliminarlo. Ojo ahí. Acá dice el késimo es el késimo elemento en la lista ordenada de elementos y bla, bla, bla. Ok. Acá nos dice, luego de procesar todas las consultas, imprimir cualquier número que pertenezca al multiset o decir que está vacío. Eso quiere decir que solamente vamos a ejecutar las operaciones, no vamos a responder a nada. O sea, ninguna de las operaciones nos va a exigir imprimir algo. Solo tenemos que imprimir el final, 0 si no hay ningún elemento o algún elemento que pertenezca. Y eso sí lo podemos hacer en un logaritmo de n iterando, ¿no? Desde cada posición y decir, bueno, ¿ese tiene o no tiene? Y punto. Entonces, este 10 a la 6 nos va dando la idea de que no vamos a poder usar tanta memoria respecto a los elementos como tal, ¿no? De 28 megabytes y esto de acá no nos ayuda tanto. Pero el mismo hecho de que los elementos estén entre 1 y n, eso sí nos ayuda, porque sabemos que deberemos mantener las frecuencias de cada elemento desde el 1 al n simplemente, que sería entre 1 y 10 a la 6. Acá nos dicen, bueno, si el késimo entero que nos dan es positivo, lo agregamos. Si es negativo, entonces quitamos el menos k subiésimo del multiset, ¿no?
Y bueno, acá nos garantizan que el K sub I, cuando quitamos, en tamaño no es superior a la cantidad de elementos que hay. Así que siempre es una operación válida. Entonces, un esbozo, que vamos a hacer un esbozo nomás de funciones, sería algo así, ¿no? Tenemos cantidad de elementos y cantidad de consultas. Y luego leemos los elementos. Agregamos uno por cada ocurrencia, ¿no? Luego vamos a leer las consultas, las operaciones. Si x es mayor que 0, agregamos 1 a este elemento. En caso contrario, acá sería getCase respecto a x. Bueno, sería menos x. Que podríamos decir que, bueno, x se vuelve menos x y ya a partir de acá es positivo, ¿no? Hallamos el décimo y luego actualizamos eso con menos 1. Porque algo que tenemos garantizado es que dicha posición al menos debería tener un elemento. Porque si no tuviera nada, tranquilamente podríamos pasar a la siguiente, hasta que lleguemos a uno que sí tiene, ¿no? Entonces, luego de esto, decimos if getSum de n para ver la suma de la frecuencia de todos los elementos. Entonces debemos imprimir algo. Pero si no hay, eso quiere decir que esto es igual a 0, que tranquilamente lo podemos validar poniendo una negación o comparándolo directamente con 0. Imprimimos 0, ¿no? En caso contrario, bueno, podemos hacer algo como que nos vamos desde el 1 hasta el n. Decimos si el getSum de i menos getSum de i menos 1, que esto nos daría la frecuencia estricta del i hasta ahora. Imprimimos este valor y regresamos porque, bueno, ya hemos cumplido con nuestra labor de imprimir alguno que pertenezca, ¿no? Entonces, funciones que conocemos, update ya la conocemos, getSum ya la conocemos, porque esa las hemos visto ayer. La única que no conocemos todavía es esta de getCase. Pero, como dije, tampoco es tan drama, tampoco hay tanto drama, ¿no? Y como podrán ver, lo único que voy a necesitar para esto es un arreglo de tamaño n, bueno, n más 1, que va a servirnos como nuestro Fenwick tree. Entonces voy implementando las funciones que sí sabemos, el getSum y el update, ¿no? ft_pos, no, bueno, esto de acá es mientras, pos menor o igual que n, pos mayor o igual a val, bueno, más igual a val, y pos le sumamos el LCO, ¿no? Para dar suma, tenemos algo análogo, pero a la inversa, ¿no? Lo único que vamos a agregar acá es getCase. ¿Qué es lo que pasa? Que acá vamos a tener potencias hasta 10 a la 6. Entonces uno tranquilamente podría calcular la máxima potencia menor o igual que P antes y usarla como punto de partida. De hecho eso podría hacerlo, no hay ningún problema. Ponemos este P acá. Podríamos ponerlo por acá. Y decimos, mientras P sea menor o igual que N, lo duplicamos y al final le quitamos 1, ¿no? O sea, lo dividimos entre 2 el último porque el último sí es estrictamente mayor. Entonces decimos for i igual a p, bueno, sería p igual a p. Obviamente eh, minúscula es igual a p mayúscula. Estrictamente mayor que 0 porque la mínima potencia que deberíamos tocar sería 1. Y dividimos entre 2 cada vez, ¿no? Entonces acá vamos a definir el res y el cnt, que son las dos variables que teníamos en la simulación anterior. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que si el cnt más el ft de res más cnt es estrictamente menor que k, al cnt le sumamos ft de res, pero antes de eso le sumamos cnt de res para que este res en realidad sea res más cnt anteriores, ¿no? Y había una validación más que había mencionado y era que si res más cnt es menor o igual que n, que no se escapa del rango donde tenemos elementos.
¿Y por qué es importante que no se escape del rango? Porque si se escapa del rango, el FT va a ser cero, porque no tenemos definido para los elementos superiores. Así que si se escapa, vamos a querer sumarle cero, y como el CNT cumple, vamos a sumar y sumar y sumar y sumar, porque siempre va a ser cero a partir de n más 1. Así que no tendría tanto sentido. Y recordemos que después de todo esto, lo que debemos devolver no es res, sino es res más 1. Entonces, con esta implementación yo creo que ya deberíamos poder resolver el problema. Vamos a ver. Y bueno, el primer caso es bien evidente. Tenemos 5 elementos inicialmente y vamos a quitar el menor de todos en cada iteración, así que nos quedamos sin elementos, ¿no? Acá está, nos da 0. Vamos a ver qué pasa en el segundo caso de prueba. A ver, acá quitamos primero el quinto, que sería el 5. Luego quitamos el primero, que sería el 1. Nos quedamos con 2, 3, 4. Quitamos el tercero, nos quedamos con 2, 3. Y quitamos el primero, nos quedamos solo con un 3. Así que la respuesta en este caso es única. Y nos da 1 por alguna razón. Nos da 1 por alguna razón. ¿Por qué? GetSum, eso está bien. Eso también está bien. El késimo res más nt. No, no está bien. Esto sí está bien. CNT más FT de res. Esto no es res más CNT, esto es res más P. Ahí está el error. Ah, bueno, y el res más P también es acá. Y se le suma P, no se le suma CNT. Ahora sí. Un error un poco tonto. Pero ahora sí debería estar bien. Debería dar 3, ¿no? Sí, dando 1. Ah, bueno, acá en vez de estar buscando podemos imprimir el primero, ¿no? GetCase 1. Que es más cómodo, ¿no? Ya no tenemos que estar haciendo un for, sino con el... Como estamos hallando el primero de todos, ya pues, ¿no? Como existe, existe. Bueno, ahora sí ya está dando 3, ¿no? Y eso era de la ejecución anterior. Por eso es que a pesar de que no he modificado nada, se ha salido el 3. Porque está cargando. Está medio lento el servidor del IDE1 ahorita. Rápido IDE1, quiero probar el otro caso. Bueno, qué flojera estar esperándolo. Vamos a mandar nomás. Acá está. Problema F. Bueno, ustedes no lo han visto, pero ahí está el accepted, ¿no? Tiempo 900 milisegundos. O sea, estamos bastante, no tan cerca, pero regularmente cerca al tiempo límite. Pero lo importante es que hemos pasado el problema, ¿no? Ahora, mejoras que se puedan hacer, creo que hay muy pocas, ¿ah? Muy pocas mejoras se pueden hacer a un código así. Porque es muy natural, ¿no? El update y el getSum como que no se puede modificar. El késimo tampoco, es un binary lifting bien natural. Así que nada más, no sé, acá lo máximo que podríamos hacer sería algo así. Menos ahí. Y bueno, no este getSum. Ahora, lo que sí podríamos decir es algo así como que mantener un CNT que inicialmente va a ser n. Por cada update suma, sumamos 1. Por cada update de eliminación restamos 1. Y así ya no hacemos este getSum, ¿no? Decimos CNT igual 0. Porque se supone que las modificaciones de eliminación siempre van a ser válidas. Así que siempre van a quitar 1. O sea, eso también debería ser válido. Tal vez ligeramente más rápido, ¿no? Claro, no, este es este caso de acá.
tal vez ligeramente, ¿ah? O sea, si hay una diferencia que no creo que haya, debe ser de unos cuantos milisegundos. No debería ser tan grande, ¿no? Porque técnicamente no hemos cambiado tanto. Es más, este se ha vuelto más pesado. Ok, entonces vamos a dejar la versión anterior. Ahí está. Setcape menos X. Entonces les voy enviando la implementación, el IDE1 y problema F, ¿no? Entonces, ¿queda clara la implementación para hallar el késimo en un Fenwick Tree?
Muy bien, vamos a pasar al siguiente tipo de problemas que, bueno, hasta que revise los problemas del contest, recién recordé que este tema es un poquito más importante que modificación en rango para un Fenwick, ya que modificación en rango también la tiene el Segment Tree. En el peor de los casos, pueden usar una plantilla de Segment Tree para eso, si es que tienen algún problema que lo requiera, pero es un poco complicado el aplicar lo que vamos a ver sin algún tipo de base, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver Sweepline apoyado con un Fenwick Tree. Entonces, para los que no hayan escuchado sobre el concepto de Sweepline, es que si nosotros tenemos un plano y hay cierto valor que quisiéramos calcular o ciertas cosas que quisiéramos calcular que dependan de rangos de este estilo, como decir, bueno, desde un punto hacia abajo y hacia la izquierda, o hacia abajo a la derecha, o técnicamente alguna de estas cuatro zonas, pero siempre hacia esas direcciones. Lo que nosotros podríamos hacer es lo que se llama sweep line, que técnicamente nos va a decir que vamos a mantener una recta respecto a alguna de las dimensiones, en este caso por comodidad he elegido la del y. O sea, vamos a ir barriendo los y's de menor a mayor si es que la consulta es hacia abajo, tendría que ser de mayor a menor si la consulta es hacia arriba, etcétera. De manera que si nosotros llegamos a este punto, ¿qué es lo que va a tener almacenada nuestra estructura de datos, que en este caso es un Fenwick Tree? Va a tener almacenado todo este rango. Y lo importante es que para estas posiciones, para estas posiciones vamos a tener todo este rectángulo procesado. Y para las posiciones siguientes vamos a tener tal vez alguna línea un poco inferior, ¿no? Porque recordemos que los que puedan estar acá no han sido procesados todavía. Entonces, si mantenemos el ordenamiento, es decir, el que vamos por menor y luego por mayor X, o sea, en este orden, que vamos barriendo acá primero, luego barriendo los de acá primero, y así. Cuando nosotros lleguemos a este punto, podemos aplicar la consulta de manera directa a este rango y va a representar justamente lo que nosotros deseamos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos conjuntos de puntos, así un punto X, acá, 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 acá y acá, y nuestra consulta fuese cantidad de puntos que hay entre el origen y el XY, nosotros en vez de podríamos mantener en el Fenwick cantidad de puntos en esa recta, ¿no? En esa misma coordenada X, cantidad de puntos agregados hasta ahora. De esa forma, podríamos responder a la consulta con solo una query de rango, de suma, por ejemplo, ¿no? Y esta observación, o bueno, esta idea de análisis es importante porque esto nos evita el tener que usar estructuras en más dimensiones. Siempre que tengan la posibilidad de elegir una estructura con una sola dimensión o dos dimensiones, muy probablemente, no se va a dar en todos los casos, pero muy probablemente, la de una sola dimensión probablemente sea más eficiente. Y si no es más eficiente, seguro que es mucho más cómoda de implementar. Entonces, técnicamente tenemos eso, por ahora. Para poder entender un poquito más, o bueno, para poder ver cómo se aplica esto,
podríamos ir al problema H, que es 2D Static Queries, en donde nos dicen que se nos van a dar n puntos x, y y. Cada punto tiene un peso w sub i. En este caso, me parece que nos van a preguntar suma de pesos. Ya no nos van a preguntar cantidad de puntos, ¿no? Acá dice, debemos responder a las siguientes consultas. Dados x1, y1, x2, y2, obtener la suma de los pesos de los puntos que están dentro de dicho rectángulo, ¿no? O sea, todos los puntos que tienen x entre x1 y x2 y y entre y1 y y2. 10 a la 5, 10 a la 5. Eso quiere decir que una estructura de dos dimensiones debería ser una estructura sparse, ¿no? De tipo sparse, nada densa. De manera que entre en memoria los n puntos y no tenga que usar n por n de memoria, ¿no? Que es intractable en este caso. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar a entender el tipo de problemas que acabo de mencionar con Sweepline? La primera observación, que es la que ya la que ya hemos dicho, es que podemos reducir una dimensión barriendo a partir de una coordenada. Y la segunda, que también es medio implícita, porque a lo mejor ninguno todavía se da cuenta, es que muy probablemente resolvamos este problema de manera offline, no de manera online. Es decir, vamos a recibir todos los puntos, vamos a recibir todas las consultas y las vamos a procesar después en el orden que más nos convenga, garantizando siempre que las consultas sean respondidas de manera correcta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que para este rectángulo, nosotros sabemos cuál es la estructura que debería tener la respuesta. Nosotros sabemos que si queremos la cantidad de puntos en este rectángulo, eso es equivalente a la cantidad de puntos en el rectángulo 1,1, x2, y2, más la cantidad de puntos en el rectángulo 1,1, x1 menos 1, y1 menos 1, más la cantidad de puntos, bueno, en realidad ya no es más, ¿no? Ahí es menos. Menos la cantidad de puntos. Un ratito que se ha abierto Word. Ok, ahora sí. 1,1, x1 menos 1 y y2 menos la cantidad de puntos de 1,1, x2 y y1 menos 1, ¿no? Entonces, hay algo en común, que es este 1,1, ¿no? Y si lo vemos de manera gráfica, justamente esto va a coincidir hasta cierto punto con el criterio que les he mencionado hace un rato, ¿no? Que vamos a querer para todo XY la cantidad o la suma de pesos de los puntos que estén hacia abajo a la izquierda. Entonces, lo que podríamos considerar es que si vamos a ir calculando estas cantidades, podemos agregar estos 4 puntos como aportes parciales a la consulta. Es decir, vamos a agregar el punto x2, y2 diciendo, bueno, ese se tiene que sumar para esta consulta. El x1 menos 1, y1 menos 1, que se tiene que sumar. El x1 menos 1, y2, que se tiene que restar. Y el x2, y menos 1, que se tiene que restar también. Entonces, vamos a tener al final 4Q puntos para calcular y vamos a tener n puntos para procesar, porque estos puntos van a tener que ser agregados a medida que avanzamos según nuestro criterio, ¿no? Lo que nos va a dar un n más 4Q. Y hay que considerar lo siguiente, ¿no? Si vamos a barrer según nuestro criterio, habíamos dicho que teníamos que ordenar primero en función al y después en función al x. Entonces vamos a tener un n más 4 por q por logaritmo de n más 4 por q. Y esa va a ser nuestra complejidad base, porque, bueno, esa va a ser
lo que nos va a tomar el ordenar. Y técnicamente las operaciones que vamos a tener son hasta el máximo de los x, ¿no? Así que cada uno de los procesos que vaya a atravesar alguno de estos puntos va a tener un logaritmo del máximo x posible. En este caso sabemos que el máximo x y el máximo y es 10 a la 5. Así que acá es logaritmo de esto más logaritmo del máximo x. Que bueno, si lo escribimos ya no tan feo, sería n más q por logaritmo de n más q más logaritmo del máximo, ¿no? Y eso tranquilamente debería pasar en tiempo, ¿no? Ahora, si es que nosotros quisiéramos, por alguna razón, ver cómo es el proceso, vamos a ver el primer caso, pero no voy a agarrar las tres consultas, solamente voy a agarrar una, ¿ok? Voy a agarrar no, la primera, la última, porque las otras no tienen mucho sentido. Entonces, ¿qué puntos tenemos? Tenemos el 2,1 con peso 1. Tenemos 5,1 con peso 9. Tenemos el 5,4 con peso 8. Y después la consulta es 2,1, 5,2. ¿Eso qué quiere decir? Que los puntos de consulta, que los voy a poner color verde, van a ser 5,2. Y bueno, le vamos a poner así un símbolo de más, que ya de ahí vamos a manejarlo, ¿no? A nivel de implementación. Por ahora, como tenemos todo escrito, solamente nos basta con escribirle el símbolo. ¿Qué más? Tenemos el 1,0, que es x1 menos, es x menos 1, y menos 1, que también se suma. Tenemos el 1,2 para restar, que es el x1 menos 1, y2. Y tendríamos por último el 5,0 para restar, ¿no? Que sería el x2 y1 menos 1. Entonces, si es que ordenamos todos estos puntos por y luego por x, ¿qué tendríamos? Bueno, tendríamos el 1,0 más, luego tendríamos el 5,0 menos. ¿Qué más sigue? ¿Tenemos unos? Sí, tenemos unos. Tenemos 1, 2 y 1, 5. Primero va a ir el 1, 2. O bueno, el 2, 1 en realidad, porque el 1 es del y. Luego va a ir el 5, 1, 9. Luego de esto tenemos un 5, 2. Y bueno, de consulta solamente queda el... Ah, estaba el 1, 2. No lo vi. El 1, 2 tiene que ir antes que el 5, 2. 1, 2 menos. Luego tenemos el 5, 2 más. Y por último el 5, 4, 8, ¿no? Esto de acá tendrían que ser. Este es el orden en el que vamos a ir procesando los puntos y vamos a ir calculando. Como técnicamente el Fenwick Tree se va a encargar de hacer las cosas más eficientes, pero como estamos en un ejemplo pequeño, no hay esa necesidad, vamos a ir avanzando y bueno, vamos a mantener una tabla por las posiciones. No vamos a estar actualizando Fenwicks ni nada de eso. Entonces tenemos posición 1, 2, 3. Bueno, podríamos contar inclusive la posición 0. Que bueno, la posición 0... Ya vamos a contar la posición 0. 7, 8. Recordemos que esto es en el eje de las X, ¿ok? Entonces vamos a ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, primer punto es un punto de consulta, 1, 0. Bueno, por lo pronto tenemos puros ceros acá. Así que esto va a aportar con 0, porque la consulta de este rango suma 0. Después de esto, ¿qué tenemos? 5, 0.
También una consulta de resta, pero ahora es hasta la posición 5, que sería hasta acá. De todas maneras, no aporten nada ya que la respuesta en todas las posiciones es de 0. 2, 1, 1. Esto tendría que sumar un valor de 1 a la posición 2 de nuestro Fenwick Tree. Así que tendríamos que cambiar este 2 por un 1. Luego toca 5, 1, 9. Este 5, 1, 9 tendría que sumar un 9 a la posición 5 ahora. Borramos esto y sumamos el 9. Después de esto, ¿qué nos toca? Nos toca 1, 2 menos, que es de consulta. Eso quiere decir que tenemos que calcular la suma de los elementos desde el 1 hacia abajo. Y para nuestra mala suerte, o tal vez buena, la suma es de 0, a pesar de que hay elementos que sí tienen valor, ¿no? Entonces acá un 0. Después tenemos 5, 2 más. Así que tendríamos que sumarle a nuestra consulta la suma de los valores hasta la posición 5 que tenemos hasta ahora. ¿Y cuánto es esa suma? 0 más 0 más 1 más 0 más 0 más 9, que es 10. Ahí está. Y bueno, el último punto tendría que sumar 8 a la posición 5, lo que la volvería 17, ¿no? Así. Si hubiera alguna otra consulta, bueno, ya tomaríamos el 5 que tiene 17 y ya no solamente 9. Entonces, ¿cuánto es el aporte total de hacia nuestra consulta? Menos, bueno, más 0, menos 0, menos 0, más 10. La respuesta a nuestra consulta es de 10. Y si vemos el caso de ejemplo, vamos a notar que justamente la respuesta sí coincide. Entonces, como pueden ver, hemos reducido un problema que era inicialmente en 2 dimensiones a una sola dimensión y técnicamente solo un ordenamiento y procesar los puntos como corresponda usando una estructura de datos para apoyarnos. Entonces, ¿hasta acá queda todo claro? Ok, tómense su tiempo. Cuando estén listos, pasamos a implementarlo, lo enviamos y creo que hasta ahí nomás quedaría. Ya no nos va a dar tiempo para actualización en rango. Pero la actualización en rango les voy a pasar el blog en el que está el análisis. Ahí está.
Muy bien. ¿Les parece si pasamos a la implementación? Muy bien. Bueno, leemos NQ, leemos los pesos. Vamos a ir agregando lo otro. Bueno, vamos a tener que manejar preferiblemente dos, ¿no? Preferiblemente dos tuplas, o bueno, vectores de tuplas. NQ acá. Así tenemos un vector de tuple int, int, int. Y acá sería como points y queries. Entonces, primero leemos los puntos. Acá afuera vamos a mantener el Fenwick. Sí. La suma puede ser mayor que 10 a la... Si es 10 a la 9, long, tiene que ser esto. Entonces, leemos los puntos x de w. Los puntos, ¿cómo los vamos a agregar? Con el y primero. O sea, a priori, vamos a ir viendo que el y lo vamos a poner primero. Ahora, técnicamente podría ser algo diferente y más bien proponer el mismo enfoque pero rotado, o sea, que la línea ya no avance a través del y, sino que avance a partir del x, que también es válido, pero no sé qué tanto lo puedan visualizar, porque es bastante similar que mi línea suba así y consulto después de eso este rango, o que mi línea avance así, hacia la derecha, y consulto más bien esta altura. O sea, es equivalente si lo vemos de esa forma, ¿no? Así que técnicamente no hay la necesidad, por lo tanto lo voy a dejar así nomás. Después de esto son las consultas. Bueno, también deberíamos tener un long ans de tamaño n, ¿no? Pero bueno, sabemos que la cantidad de consultas es hasta 10 a la 5, así que el max también nos sirve. Luego de eso sería algo como una función solve que nos permita procesar los puntos y las queries. Y después de esto imprimimos todas las consultas, ¿no? Todas las respuestas en el orden en el que aparecen. x1, y1, x2, y2. Leemos estos valores. Y agregamos, ¿no? Queries en placeback, x2, y2. Y como nuestras consultas están indexadas en 1, podríamos decir que cuando el punto tiene que ser, o el aporte del punto tiene que ser agregado, ponemos i, y cuando tenga que ser quitado, menos i. De esa manera podemos manejarlo todo con solamente un solo valor, ¿no? 1 menos 1, 1 menos 1, es 1 menos 1, menos i, 2, y1 menos 1, menos i. Entonces acá tenemos un solve, vector tuple, int de nuevo, points, vector tuple, int, queries. Y bueno, vamos a ordenarlos, ¿no? Para tener primero por x y luego por y. Entonces, ¿cómo podríamos manejar este tema de los puntos y las queries, ya que tenemos dos vectores y técnicamente vamos a manejarlos al paralelo? La manera más simple de verlo es que todos los puntos que están hacia mi lado izquierdo o también en mi misma posición deben ser procesados antes de mí. Así que podríamos mantener un toPointers y decir que para cada una de mis queries
por auto en queries vamos a ir avanzando en el vector points. Entonces sería mientras add menor que points.size and make pair get 0, que sería el x de points en add, y get 1 en points en add, que sería el y, es menor o igual que el make pair get 0 de queries, bueno, de e, ¿no? Porque ella es el elemento. Mientras esto se cumpla, lo único que tenemos que hacer es actualizar el get1, porque estamos ahora manejamos todo en orden, o sea, nuestra línea avanza a partir del x, por lo tanto la modificación tiene que ser respecto al y, que es la altura, ¿no? Entonces el points de add con el valor, obviamente, del peso, ¿no? Que sería el get2. Y luego le sumamos, ¿no? De esta manera, cuando ya estamos acá en el query, lo único que tenemos que decir es lo siguiente, ¿no? Si el get2 de e es menor que 0, eso quiere decir que tenemos que restar, o si no, tenemos que sumar, ¿no? Entonces, la respuesta de menos get de 2D le tenemos que restar la suma de get 1D. Recordemos que ahora lo manejamos a partir del y, ¿no? En este caso, como es positivo, simplemente en vez de restar, sumamos. Después de esto, solo tenemos que implementar las funciones clásicas que ya conocemos. Decimos mientras post, estrictamente menor que max. Los puntos están entre 1 y 10 a la 5, o sea, los que tenemos que modificar, así que no hay necesidad de manejar casos de pos igual a 0 o algo así. El pos igual a 0 se va a dar solo en las consultas, a lo mejor, pero no en las modificaciones. Ya no hay nada que temer. Menos pos and pos. Y el long get sum in pos. Decimos mientras pos mayor que 0. Long res igual a 0. Y al res le vamos a sumar el valor en el penguin tree, ¿no? Me parece que algo así debería ser solución. Vamos a ejecutarlo y ver si es que esto tiene sentido, ¿no? Vamos a ver si compila primero. Ok, error de compilación. Ah, es que yo le he puesto el arreglo ans, no res. ¿Alguna otra cosa? Me parece que no. Ok, enviamos. Debería dar 0010 y justamente nos da 0010, ¿no? Entonces lo enviamos. Deberíamos ver un accepted. Ahí está. 171 milisegundos, ¿no? Más o menos una suma logaritmo de la suma. Entonces, este es el concepto de sweep line con Fenwick Tree. Les voy enviando el código. Así que, bueno, ya lo analizarán por su cuenta. Si alguien tiene alguna pregunta ahora mismo, puede hacerla. Y por lo pronto, creo que podríamos ir dejando la clase de hoy hasta acá. Ya les he pasado el tema de range updates y range queries. Así que vamos a ver. Vamos a ver si lo pueden hacer por su cuenta. Entonces, ¿alguna consulta antes de irnos?
Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Voy a detener la